días con todos. Mi nombre es Marco Enríquez, yo soy el jefe ambiental de la empresa Incinderox. Bueno, mientras nos proyectan la presentación, pues nada más agradecer su presencia acá. Yo creo que es muy relevante siempre poder visualizar el interés que las diferentes empresas a nivel nacional tienen respecto a la gestión de los desechos peligrosos como tal, ¿no? Creo que es importante también siempre resaltar y recalcar que esta es una obligación compartida, es una obligación en cadena de todos. Dentro de las diferentes fases que involucra la gestión de los desechos peligrosos, pues, como todos conocemos, cada uno tiene sus diferentes responsabilidades, cada uno pues tiene sus diferentes roles que cumplir, y pues poder hacer estos espacios en los cuales podemos interactuar con ideas, podemos interactuar con respuestas, muchas veces a dudas que se tienen, y nosotros como gestores también nutrirnos. Yo creo que es muy importante el hecho de poder, como empresa gestora, pues conocer más a detalle, más específicamente, justamente cuáles son esos inconvenientes que muchas veces se presentan en cada una de sus actividades. Cada una de sus actividades pues tiene su especificidad en cuanto a la generación de los desechos, al tipo de desecho que se genera, y obviamente cada uno pues va a tener una manera distinta de gestionar, ¿no? Pues obviamente nosotros como empresa gestora, pues el tener esos insumos, el poder conocer justamente estas especificidades y al interno tener el mejor tratamiento posible para los desechos, pues es el objetivo de todo esto. Entonces, pues resaltar nada más esta iniciativa que la empresa viene teniendo de manera permanente año a año para con sus clientes, en este caso ustedes, como generadores, y estoy seguro pues que va a ser de mucho interés y vamos a poder interactuar más que nada en cuanto a cuáles son pues dudas que a veces hay, no solo en tema normativo, sino también en tema técnico, con las diferentes ponencias que tenemos acá en esta jornada. Entonces, un poquito veamos ahí, tenemos un problemita técnico. Bueno, básicamente el inicio de mi intervención es un tema introductorio que está muy relacionado con el tema normativo y cómo ha venido evolucionando más o menos desde el año 2011 aproximadamente, que es donde coge más fuerza a nivel nacional pues el tema normativo en cuanto a la gestión de los desechos peligrosos especiales. Entonces vamos a poder visualizar más que nada toda una secuencia de diferentes acuerdos ministeriales, modificaciones que han habido a la normativa, nuevas normas que han salido, algunas de ellas específicas para la gestión de ciertos desechos, en donde pues el país lo que trata es justamente de irse enmarcando en justamente lo que les comentaba, ¿no? Como pueden ver ahí, pues es un pantallazo general de cómo han venido las diferentes normas más o menos desde el 2011 a coger fuerza en cuanto a la gestión de los desechos peligrosos. ¿Por qué es importante esto? Pues nada más para poder nosotros tener en mente y visualizar que se viene haciendo muchas cosas, que el país viene gestionando normativa, obviamente de cumplimiento obligatorio para todos quienes son generadores y también para los gestores, ¿no? Y pues esto a la larga termina siendo directrices, termina siendo guías que como generadores pues tenemos que ir cumpliendo e implementando dentro de nuestros procesos como tal, ¿sí? Entonces, como les decía, pues aparte de reformas que han existido, pues también hay nuevos acuerdos ministeriales, nueva normativa para ciertos sectores específicos. Por ejemplo, como podemos ver ahí, tenemos para los desechos especiales normativa específica para celulares, para neumáticos usados, para plástico de uso agrícola, para baterías de pilas. Tenemos normativa específica para coprocesamiento. Pues como todos manejamos muy bien, pues tenemos el acuerdo ministerial 142, que es el listado nacional de desechos peligrosos y especiales de sustancias químicas.
Las últimas reformas que han habido desde el 2015 al TULSMA, que lo conocemos, ¿no?, como el Acuerdo Ministerial 061, las reformas nuevas que en los últimos años han venido habiendo a este acuerdo ministerial, y pues ya las últimas leyes creadas a partir del Código Ambiental, ¿no?, que entró en vigencia igual, y pues lo último que hace apenas un par de meses entró en vigencia ya, que es el reglamento del Código Orgánico Ambiental, el cual en ciertos aspectos sustituye ya al 061, que es la reforma al TULSMA, ¿no? Y todo esto, normativa, habla de gestión de desechos peligrosos. Toda esta normativa nos dice qué debemos hacer con nuestros desechos, cómo los debemos gestionar, con quién los debemos gestionar, etc. Entonces, como pueden ver, pues, la normativa en el país es amplia, es extensa, no es fácil de comprender o de asimilarlo en un solo momento, sino obviamente mientras uno va desarrollando sus procesos, pues uno va identificando ya cuáles son todos estos temas normativos que uno debe ir cumpliendo, y obviamente pues en sus empresas implementándolas también. Bueno, partamos de lo simple, ¿no? Definiciones básicas. ¿Qué es un desecho peligroso? ¿Qué es un desecho especial? Yo creo que estamos muy familiarizados con estos, pues sin embargo es importante siempre tenerlo presente, ¿no? Desecho peligroso, pues aquel desecho que básicamente cumple con las características CRETI, ¿no?, que son, es decir, cualquier desecho que tenga una característica corrosiva, reactiva, tóxica, inflamable, biológica, infecciosa o radioactiva, y que represente un riesgo para la salud o un riesgo para el ambiente. Entonces, cualquier desecho que cumpla con estas características, pues es considerado desecho peligroso, y pues se va a encontrar o va a estar dentro del listado 142, que es el listado nacional de desechos peligrosos actual vigente, ¿no? Desecho especial como tal, pues aquellos desechos que sin ser catalogados como desechos peligrosos, es decir, que no cumplen o no tienen las características antes mencionadas, pero que sin embargo por sus características propias necesitan un manejo especial, diferenciado, distinto a un desecho común, ¿sí? Como por ejemplo, pues tenemos justamente llantas, celulares, pilas, que pues no se les puede dar un tratamiento como un desecho común, necesitan, sin ser desechos peligrosos, pero necesitan tener un tratamiento especial, diferenciado, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la gran diferencia entre los desechos peligrosos y los desechos especiales, que es de lo que hablaremos en esta jornada, ¿no? Igual, como definiciones importantes, pues los dos grandes actores dentro de toda esta cadena, que básicamente son el generador y el gestor, ¿no? Generadores, pues todos ustedes, persona natural, jurídica, pública, privada, que genere desechos peligrosos o especiales derivados de sus actividades productivas, o aquella persona que tenga en posesión o control de estos desechos. El fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedades peligrosas, que luego de su utilización o consumo se convierte en un desecho peligroso o especial. Muy simple, ¿no? Todos aquellos quienes generan este tipo de desechos con estas características que vimos hace un momento, pues son calificados o catalogados como generadores, y pues entran ya a un tema de responsabilidad en varios aspectos que deben cumplir por ser generadores de desechos peligrosos. Y pues el gestor, en este caso Incinerox, ¿no? Gestor o prestador de servicio, que igual es toda persona pública, jurídica, privada, nacional o extranjera que presta servicios de almacenamiento temporal, transporte, eliminación o disposición final de desechos peligrosos especiales. En este caso, pues Incinerox justamente abarca todas las fases que están aquí mencionadas, tanto en el almacenamiento, en el transporte y en los sistemas de eliminación, y también en la disposición final en celda de seguridad. Entonces, obviamente, Incinerox encaja muy bien con la definición de lo que es un gestor o prestador de servicio. Importante también, como mencionaba anteriormente, respecto a las obligaciones que tiene cada uno de estos actores importantes, ¿no? Como obligaciones generales, más que nada, pues tanto el generador como el gestor tenemos distintas obligaciones. Esto incluso está ya tomado de la última normativa actualizada que se emitió apenas el mes pasado, que es el RCOA, que es el Reglamento del Código Orgánico Ambiental, en donde pues claramente podemos visualizar que incluso en las actualizaciones normativas
pues permanece y persiste la obligatoriedad que tienen los generadores de pues, cumplir con diversas obligaciones, ¿no? En este caso, pues como pueden ver ahí, dice que los proyectos, obras o actividades nuevas y en funcionamiento que se encuentren en proceso de regularización ambiental para la obtención de una licencia ambiental y que generen o proyecten generar residuos o desechos peligrosos y especiales, deberán obtener el registro de generador de residuos o desechos peligrosos especiales de forma paralela a la obtención de la licencia. ¿Por qué hacemos una especificidad aquí de forma paralela? Porque anteriormente uno primero tenía que obtener su permiso ambiental y una vez que obtenía su permiso ambiental, sea licencia o sea registro, pues iniciaba el trámite de la obtención del registro de generador de desechos peligrosos. Actualmente esto es paralelo, ¿no? Mientras hace su proceso de licenciamiento, para aquellos que todavía no tienen licencia, pues ya paralelamente puede iniciar y puede empezar su gestión o su trámite de obtención del registro de generador. Y pues de la misma manera, las obligaciones del generador como tal, pues son varias, ¿no? Aquí obviamente este es un artículo resumido, en donde pues está mencionando, ¿no? Algunas, entre ellas pues, como dicen, los registros será, bueno, obtener el registro generador de residuos de desechos peligrosos y especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional y proceder a su actualización en caso de modificaciones de la información, conforme la norma técnica emitida para el efecto. El registro será emitido por proyecto, obra o actividad. La Autoridad Ambiental Nacional podrá analizar la factibilidad de emitir un solo registro de generador para varias actividades sujetas a regularización ambiental correspondiente. Esto es porque muchas veces, o anteriormente más bien, si una empresa tenía varias locaciones o varias sedes, la Autoridad Ambiental exigía que se tenga un registro de generador en cada una de esas sedes, lo cual obviamente no estaba bien. Actualmente, pues, y bueno, hace algún tiempo ya se ha venido eso normando, pero ahora ya queda plasmado en un artículo en el cual, pues, si yo tengo varias sedes, no necesariamente debo tener en cada una de mis sedes un registro de generador y hacer 20 trámites o 20 registros de generador, sino lo tengo una sola con diferentes locaciones. Y todo esto queda registrado en el mismo y en un solo documento, en un solo registro de generador. Esto, pues, obviamente facilita de cierta manera ya para el generador la obtención o el cumplimiento de esta obligatoriedad, ¿no? Bueno, básicamente, pues, lo que nos dice es que cantidades mínimas de generación, igual tipo de residuos, bueno, son ciertas características relacionadas a lo que les comento, ¿no? Obviamente, la autoridad autorizará la obtención de un solo registro de generador siempre y cuando se cumpla con lo que dice aquí, ¿no? Con cantidades mínimas de generación que sean igual tipo de desechos peligrosos especiales los que se generen. También habla un tema de análisis de jurisdicción para fines de control y seguimiento. Bueno, nada más, y esto es una parte introductoria justamente para poder entender o recordar un poquito de mejor manera la obtención del registro de generador. Como pueden ver, pues se usa mucho el Acuerdo Ministerial 142, en donde está definido el listado nacional de los diferentes tipos de desechos, la categoría de toxicidad, es decir, el CERTIP, donde, como recuerdan, pues si el desecho es corrosivo, reactivo, inflamable, tóxico, biológico, infeccioso, pues ya este acuerdo nos indica qué tipo de categoría de peligrosidad tiene. Y pues el código, ¿no? Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con desechos peligrosos los manejamos en función de códigos justamente definidos en este acuerdo ministerial, y pues todo esto se transmite luego o se lo plasma en el sistema para la obtención de los registros de generadores, que es el sistema SUYA. El listado nacional de desechos especiales está en el mismo acuerdo ministerial. Básicamente son estos, los desechos especiales que legalmente están definidos en el país, ¿sí? Y pues básicamente dentro de lo que es los generadores, pues hablamos de este tipo de actividades que están dentro de su responsabilidad como tal, ¿no? Entonces básicamente estas son las fases que existen, ¿no? Que es la generación. Hay un tema de una recolección interna dentro del establecimiento del generador, y pues entramos en un tema de almacenamiento interno, todo esto hablando dentro de las instalaciones del generador como tal, en donde pues se tiene que hacer un tema de acondicionamiento, clasificación, separación, envasado, embalado, etiquetado, todo esto dentro de las instalaciones del generador, y pues posteriormente ya tomando en cuenta lo que es la jerarquización de los desechos, pues se procedería a la gestión como tal. Yo creo que es importante siempre visualizar esta lámina porque
Debemos recordar que como generadores estamos obligados a cumplir de forma adecuada con este tipo de actividades al interno. No es únicamente de que yo genero y las reimpono en algún lugar para que venga el gestor y se los lleve, ¿no? Tenemos como generadores responsabilidades en cuanto al almacenamiento, al correcto almacenamiento. Esto vamos a ver más adelantito también cuáles son justamente estas características que deben tener los sitios de almacenamiento. El tema del clasificado, el tema del embalado, el tema del etiquetado, es decir, los desechos en sus instalaciones, en sus áreas destinadas para el almacenamiento, deben cumplir con todos los criterios técnicos normativos para un correcto almacenamiento, un correcto clasificado, un correcto etiquetado, basado todo esto en la compatibilidad de los desechos para minimizar el riesgo que puede existir, porque estamos hablando de desechos peligrosos, no estamos hablando de desechos comunes. Y pues tanto en las instalaciones del generador como la empresa gestora, en este caso Incinerox, en sus vehículos, en el proceso de recolección y posteriormente también nosotros en nuestras áreas de almacenamiento, pues exactamente debemos cumplir con lo mismo, ¿no? Cada uno responsable en su fase, en su área, de que pues los desechos estén correctamente almacenados y pues que minimicemos el riesgo como tal. Entre responsabilidades pues principales, y ya un poquito hablamos de esto hace un momento, como decíamos, pues el generador es responsable del manejo ambiental de sus desechos desde su generación hasta su eliminación a disposición final. Esto es muy importante que lo visualicen muy bien, porque no quiere decir que el generador, una vez que entregó sus desechos a un gestor, ya se deslinda de la responsabilidad y dice, bueno, yo ya entregué, no tengo nada que ver. Como pueden ver, pues el mismo código ambiental lo dice, ¿no? Es responsabilidad del generador desde la generación hasta la eliminación o disposición final. ¿Y qué involucra esto? Pues justamente varias obligaciones, como obviamente verificar al gestor al que se le está entregando, estar muy atento, por ejemplo, al certificado de destrucción. Como ustedes saben, pues una vez que nosotros como gestores damos gestión justamente de sus desechos, se les tiene que enviar un certificado de destrucción donde ustedes, es su garantía de que su desecho fue gestionado ya adecuadamente según el tratamiento acordado, y pues obviamente esos son sus medios de verificación para que al final del año puedan hacer sus declaraciones anuales. Entonces, pues es una cadena en donde ustedes también son responsables desde la generación hasta la eliminación o disposición final. Bueno, pues como otra responsabilidad, básicamente los generadores también son responsables solidarios junto con las empresas contratadas, con los gestores, para efectuar la gestión de los residuos de desechos peligrosos y especiales en caso de daños. Es decir, obviamente, en caso de existir algún inconveniente con algún desecho, pues puede haber esta opción también de que pues, los generadores son responsables solidarios y pues se tiene que ver justamente cuál fue el inconveniente y pues tratar de solucionar algún daño que se hubiera ocurrido en el manejo de estos desechos. También lo que nos dice el Código Orgánico es que responderán solidariamente las personas que no realicen la verificación de su autorización administrativa y su vigencia al momento de entregar o recibir desechos peligrosos y especiales. Es decir, como pueden ver, pues aquí tenemos responsabilidad del generador, tenemos responsabilidad del gestor y tenemos responsabilidad inclusive del ente de control. Entonces todos, inmersos en la cadena, somos responsables de la generación y de la correcta gestión de los desechos como tal. Y entre otras responsabilidades igual, pues básicamente de manera general tenemos esto. Un poco a manera introductoria como tal, ¿no? Como les explicaba, más que nada para poder entrar de lleno ya a lo que es la obtención del registro de generador en el sistema SUI. Pues bueno, aquí hay algunas responsabilidades, de esto también van a tener incluso una charla un poquito más amplia más adelante respecto de las responsabilidades que tienen como generadores, pero sin embargo pues nos sirve un poquito de manera introductoria para poder ya entrar a lo que es el registro de generador de desechos peligrosos especiales. Bueno, pues como bien saben, estoy seguro que muchos de ustedes habrán tal vez o continúan en la lucha de poder obtener un registro de generador. No es un proceso muy amigable que digamos, a pesar de que ya hace algunos años atrás se lo ha venido gestionando de manera automatizada a través del sistema SUYA, pero sin embargo pues todavía existen ciertas
inconvenientes para poder obtener este registro de generador. De todas maneras, pues al fin y al cabo termina siendo una obligación, pues que se debe cumplir, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que es ya el proceso de obtención del registro de generador, como saben, esto es un tema que se lo hace a través del sistema SUYA, ¿sí? Existen básicamente, son 12 pasos que se deben cumplir para la obtención de este registro, y pues de cierta manera existen ya tutoriales que el Ministerio del Ambiente tiene en línea, donde va explicando cómo se ingresa la información, cómo se va subiendo la información. Sin embargo, pues obviamente al ser bastante técnico y tener muchas especificidades de este sistema, a veces pues no entendemos bien el proceso, ingresamos información no adecuada, y esto se convierte a futuro en un ida y venida de observaciones con el ente de control, ¿no? Entonces nosotros enviamos el registro en el sistema, posteriormente pues ya el Ministerio lo revisa, y si es que hay varias observaciones, pues empezamos con esta ida y venida, y la idea no es esta, la idea es obviamente en lo posible tratar de cumplir con este requerimiento en el menor tiempo que se pueda. Bueno, el paso 1 básicamente es posterior a haber pagado la tasa ambiental, ¿no? El registro de generador, uno ingresa al sistema, uno ingresa los datos de la empresa como tal, se registra el proyecto, y de manera inmediata viene ya un tema de un pago de una tasa. El pago de la tasa ambiental es de $180, uno paga la tasa ambiental y enseguida se habilita ya estos pasos que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Entonces, el primer paso, básicamente acá es nada más indicar si nuestro proyecto está dentro de lo que se conoce como la responsabilidad extendida del productor. Entonces, normalmente la mayoría de proyectos no están en esa área, entonces normalmente aquí se escoge no. Entonces, al escoger no, pues obviamente ya se evita el segundo paso. De lo contrario, si es que uno está relacionado con la responsabilidad extendida, sea neumáticos, pilas, desechos de plástico de uso agrícola o celulares, pues se siguen los mismos pasos, pero acá se aumenta un paso adicional, ya no serían 12, sino serían acá 13 pasos en donde piden cierta especificidad en cuanto a lo que es el tema de responsabilidad extendida. Normalmente las empresas pues no están relacionadas con estos desechos específicamente, así que avanzamos al siguiente paso, que es el paso número 2. En el paso número 2, pues lo único que se nos solicita aquí es que ingresemos cuál es el sector al que nosotros pertenecemos, y aquí se despliega una lista de sectores: sector industrial, sector eléctrico, sector petrolero, minero, de saneamiento, etc. O también nos da la opción de otros y poder llenar nosotros y escribir ahí qué tipo de sector pertenecemos. Y pues posteriormente indicar los domicilios, el domicilio del solicitante nada más, que es provincia, cantón, parroquia, teléfono y la dirección exacta del solicitante. Eso es todo el paso 2. Dentro de este mismo nos solicitan que identifiquemos la ubicación geográfica como tal en cuanto a coordenadas. Entonces aquí pues nos piden datos generales, ¿no? Nada más el nombre del representante, teléfono, correo. Este paso de aquí ya está eliminado. Actualmente ya no se solicita dentro de lo que es el SUYA, que es el certificado de uso de compatibilidad de suelo. Anteriormente, para obtener el registro, el sistema y el MAE obligaba a que tenemos que sacar nuestro certificado de uso de suelo en el municipio y teníamos que subirlo aquí como un documento PDF. Actualmente este paso está eliminado, ya no existe, lo que es mejor también, porque también es un trámite adicional que había que hacer. Posteriormente, pues la dirección nada más de la empresa, y pues cargar aquí las coordenadas geográficas. Para eso, simplemente lo que hacemos es descargarnos de aquí una plantilla donde dice descargar plantilla, nos descargamos un formato del mismo ministerio e ingresamos ahí las coordenadas que nos están solicitando. Normalmente son 4 coordenadas en el sistema WGS 84, como pueden ver ahí. Y pues una vez que hemos ingresado las coordenadas, esto automáticamente nos
una vez que ingresamos las coordenadas, pues automáticamente el sistema manda arriba. Ahí por ahí. 16. Ahí por ahí. La 16. Ya, gracias. El sistema automáticamente identifica ya cuál es la provincia, el cantón y únicamente tenemos que completar lo que es la parroquia. Entonces, simplemente aquí lo que nos pide es coordenadas del proyecto, nada más. Posteriormente ya en el punto 3 nos pide ya que ingresemos cuáles son nuestros desechos que estamos generando. Pues como pueden ver aquí, pues se despliegan estos 3 puntos en donde nos hablan de desechos por fuente específica, desechos por fuente no específica y los desechos especiales como tal. Esto de fuente específica y fuente no específica, bueno, principalmente es, como saben, el Acuerdo Ministerial 142 está dividido en actividades productivas. Entonces, al hablar de fuente específica, pues nos referimos a que ese desecho ya está inmerso dentro de una actividad productiva como tal y va a estar aquí en fuente específica. Es decir, yo ya conozco de qué fuente específica o de qué actividad viene ese desecho y pues aquí se me despliega. En fuente no específica quiere decir que en el Acuerdo Ministerial 142 ese desecho no está asignado a ninguna actividad productiva como tal, sino está como un listado general y pues ahí es donde yo escojo fuente no específica. Entonces muchas veces hay desechos que si nosotros nos vamos del 142 y buscamos nuestra actividad, me invento, actividad agrícola, y vemos un listado de unos 15 desechos que están relacionados a la actividad agrícola, pero no está ahí nuestro desecho, pues entonces ahí nos vamos a fuente no específica y lo buscamos en fuente no específica para poder asignar el desecho que estamos generando como tal. Es importante aquí siempre que consideremos que el 142 tiene dividido actividades productivas y dentro de cada actividad productiva tiene este listado de desechos ya asignados de cada actividad. No es que podemos escoger cualquier desecho de cualquier actividad porque medio se parece al que yo genero. Entonces es muy importante eso para justamente evitar inconvenientes futuros, tanto por observaciones del ente de control o a veces incluso el ente de control lo pasa por alto y cuando ya estamos gestionando y queremos documentar nuestros manifiestos, nuestros registros, pues tenemos inconvenientes ahí porque el código que yo escogí es un código de actividad petrolera, pero yo soy de una actividad agrícola, pero así lo escogí y así me aprobaron, pero hay un error en eso. Entonces es importante justamente identificar del listado del 142 cuáles son los desechos asignados a mi actividad y si es que hay alguno que está por fuera, que no está ahí, pues lo busco en fuente no específica. ¿Sí? Entonces es muy importante que los desechos estén acorde a la actividad que yo estoy realizando. Pues aquí en este paso, como les decía, nada más vamos escogiendo. Aquí si uno se clica en desechos peligrosos por fuente específica, se despliega cuáles son las diferentes actividades productivas y ahí uno en cada actividad productiva que me corresponde escoge el desecho. Igual por fuente no específica, pues uno hace clic y se despliega el listado de desechos por fuente no específica y en desechos especiales de la misma manera y uno nada más lo escoge y listo. Y así es como queda después de haber escogido, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues aquí el NE es no específico, entonces este desecho fue escogido del listado de no específicos. El NE09 de la misma manera fue escogido del listado de desechos no específicos y este de acá, pues este sí está en una actividad como tal y este es un desecho especial. Entonces, estos 4 desechos son los que en este caso este generador declaró al ministerio que genera, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos claro esto, de que nosotros al obtener el registro de generador estamos declarando ante la autoridad y diciendo yo como empresa tal genero estos desechos peligrosos y ningún otro, peligrosos y especiales, y ningún otro, yo genero estos y nada más y estos son los que voy a gestionar y estos son los que voy a reportar en mis declaraciones anuales y estos son los que van a aparecer en mis manifiestos, en mi registro, en mis certificados de destrucción. Y no pueden aparecer desechos distintos a estos, porque yo estoy declarando y estoy diciendo esto genero. Si obviamente a futuro dejo de generar alguno de estos desechos o aumento y empiezo por mis actividades productivas, porque implementé un nuevo proceso y empiezo a generar otro desecho como tal, pues tendré que actualizar mi registro de generador. De lo contrario, pues estos son los desechos que yo declaré y son los únicos que puedo gestionar y reportar como tal.
nos piden por cada tipo, por cada desecho que yo declaré que genero. Si yo declaré 20 desechos, yo tengo que repetir este paso 20 veces, ¿sí? Asignando a cada desecho, asignando justamente qué tipo de peligrosidad tiene, cantidad estimada anual que genero, seleccionar la categoría de este desecho, el estado físico del desecho e indicar en dónde se está generando este desecho, ¿sí? Entonces esto es para cada desecho que yo ingrese. Y posteriormente lo que me pide es que yo indique dónde voy a almacenar este desecho, es decir, en qué tipo de envase voy a almacenar este desecho o cómo voy a hacer el almacenamiento del desecho. Como pueden ver aquí, nos dice tipo de envase. Yo hago un clic aquí y se me despliega un listado en donde me dice, como pueden ver ahí, a granel bajo techo, o me dice en canecas de 55 galones, tanques plásticos, tanques metálicos, fundas, cajas de cartón, se me despliega aquí. Entonces yo tengo que escoger cuál es el tipo de envase que voy a usar para ubicar ahí mi desecho, cuál es esta capacidad de este envase y la unidad de medida. Entonces, igual, yo ahí tengo que detallar cómo voy a envasar mi desecho para poder ubicarlo en el sitio de almacenamiento. Y posteriormente lo que tiene que ver con el etiquetado, de igual manera me solicita que yo especifique cómo voy a etiquetar ese desecho. Y para lo que es el etiquetado, pues tenemos ya un modelo de etiqueta que uno se descarga. El mismo sistema provee cuál es este modelo de etiqueta. Uno se descarga ese modelo y tiene que llenar con información del generador y pues luego tiene que volverla a subir a ese modelo de etiqueta con información, como pueden ver aquí. Esta es la etiqueta o el modelo de etiqueta que se despliega del sistema, en donde aquí me dice que yo ponga cuáles son los datos del generador, nombre, dirección, teléfono, cuál es la naturaleza de los riesgos, riesgo a la salud, riesgo al ambiente, fecha de envasado, descripción del desecho, declaración de riesgo, medidas de precaución, instrucciones en caso de contacto o exposición, qué incompatibilidades puede tener este desecho para el almacenamiento y qué hacer en caso de incendio, de derrame y cuáles son instrucciones para un adecuado almacenamiento y manejo, ¿sí? Entonces, esta es la información que me pide ya el sistema como tal en la plantilla que me descargo. Yo tengo que llenar esto por desecho, por cada desecho, y tengo que volverlo a subir al sistema ya con toda esta información. Entonces, como pueden ver, pues es un poquito extenso la información que se tiene que ir haciendo, sobre todo para aquellos generadores que tienen varios códigos, ¿no? Porque nos toca repetir este proceso por cada código. Posteriormente, lo que el sistema me pide, pues, es, bueno, así es como queda ya una vez que yo escogí la información o que yo llené la información para cada desecho. Entonces me queda aquí el desecho, cuál es el tipo de envasado que yo escogí, cuál es la capacidad del envase, cuál es el tipo de etiqueta. Entonces yo aquí en el tipo de etiqueta despliego, hay un listado igual que me dice si es etiqueta adhesible, si es etiqueta metálica, o si es un marcado que hago. Entonces yo tengo que escoger ahí el tipo de etiqueta y el modelo de la etiqueta, que es el que ya vimos anteriormente. Y posteriormente, pues así es como me queda. Aquí nada más están para 2 desechos. Si yo tengo 20, pues aquí me van a aparecer 20 desechos en donde yo ya ingresé toda esta información como tal. Posteriormente, lo que me pide el sistema, ya casi finalizando, es el almacenamiento, es decir, que describa cuáles son estas características del almacenamiento donde yo voy a ubicar estos desechos como tal. Entonces, principalmente aquí lo que me solicita de manera inicial son las incompatibilidades, es decir, que yo indique cuáles son los desechos que tienen incompatibilidad o cuáles esos desechos no son compatibles para el almacenamiento con los desechos que yo genero. Entonces, para eso, pues, de la misma manera se despliega aquí un listado en donde ya el mismo sistema me arroja y me dice su desecho, en este caso, por ejemplo, baterías usadas, plomo ácido, corresponde a la clase 6, y yo hago clic y se me despliega que este desecho es incompatible con gases inflamables, por ejemplo, para el almacenamiento. El ejemplo de acá, por ejemplo, dice neumáticos usados, pertenece a la división 4.1. Esta división 2.1 y 4.1 se refiere a la clasificación de la norma INE 2266. Como conocen, la normativa técnica INE 2266 nos habla de lo que es almacenamiento, etiquetado y transporte de desechos peligrosos y sustancias químicas peligrosas. Ahí se encuentra definida esta clasificación de clase 6, 2.1, etc. Y basado en esa matriz
de incompatibilidades, que también la vamos a ver en un ratito, es que se define que está escrito aquí la compatibilidad o no de los desechos. Entonces igual acá, basándonos en esa información de la INEN, es que nosotros definimos aquí la compatibilidad que nos piden en esta parte. Posteriormente, pues lo que el sistema nos solicita es que demos las características del almacén, es decir, cuál es el nombre del almacenamiento donde voy a poner. Muchas veces pueden que tengan más de una bodega, pueden tener 2 bodegas, 3 bodegas, entonces debe poner el nombre, ¿no? Bodega 1, bodega 2, bodega 3, o bodega de desechos peligrosos, esta es la única, etc. Entonces lo que nos pide es eso, nos pide que seleccione acá ciertas características de este almacenamiento como tal, ¿no? Por ejemplo, ventilación, si es una ventilación natural o ventilación forzada, en lo que es iluminación de la misma manera, si es iluminación natural o si es iluminación anti-explosivos, anti-incendios, el tipo de material, si es un material igual anti-explosivos, anti-incendios, nos pide que ubiquemos acá, y las dimensiones del almacén como tal. Entonces aquí nada más tenemos que ubicar el largo, el ancho y el alto del lugar de almacenamiento, y automáticamente el sistema nos arroja lo que es la capacidad en metros cúbicos. Posterior a esto, en el punto 9, el sistema nos solicita o nos hace la pregunta de si realizamos nosotros mismos la eliminación o la disposición final del desecho. Normalmente, obviamente los generadores no realizan su gestión propia, sino que contratan a un gestor. Entonces aquí normalmente no, hay empresas que sí, hay empresas que obviamente ellos gestionan sus propios desechos, y en ese caso pues deben colocar la palabra sí, en este caso la mayoría es no, y avanzamos. Y pues en este punto básicamente lo que nos está solicitando el sistema es que indiquemos dónde se genera el desecho, la ubicación geográfica, dónde se va a gestionar el desecho, igual la ubicación geográfica, y que escojamos el gestor que hace la recolección como tal. Entonces, los únicos campos obligatorios aquí es seleccionar el desecho, la ubicación geográfica de origen y la ubicación geográfica de destino. Entonces, yo aquí tengo que decir, si mi desecho se genera en Guayaquil, en Guayas, pues tengo que poner provincia de Guayas, Cantón Guayaquil, y la ubicación del destino es a dónde va. Es decir, si en este caso el desecho se está trasladando a la ciudad de Quito, porque gestiona con Incinerox, pues aquí hay que ubicar que el desecho se va a la provincia de Pichincha, aquí, nada más. Origen, destino, y también nos solicita el gestor, que indiquemos cuál es el gestor de transporte. Sin embargo, es un campo no obligatorio que uno puede dejarlo en blanco. ¿Por qué? Porque el sistema suya no tiene actualizada toda la lista de gestores, tanto de transporte como de gestión. No está actualizada la lista a nivel nacional. Entonces, si uno hace clic aquí, apenas aparecen unos pocos, y pues por eso es que no es un campo obligatorio y uno puede dejarlo en blanco, porque muchas veces uno ni siquiera encuentra ahí a su gestor que cuenta con la autorización para hacer ese transporte o la gestión del desecho. En el punto 11, pues lo que nos indica es que escojamos aquí cuál es el sistema de tratamiento que se le va a dar al desecho, y que escojamos cuál es el gestor que le va a dar gestión. Anteriormente nos pedía cuál es el transportista. Muchas veces puede ser una empresa la que transporta, otra la que gestiona. En otros casos, pues como es Incinerox, la misma empresa puede transportar y la misma empresa puede gestionar. Entonces, en este paso lo que nos pide es referente a la gestión. Anteriormente nos pide el transporte, ahora nos pide que indiquemos cuál es el tipo de gestión que se le va a dar y cuál es el gestor como tal. Entonces, en el tipo de gestión se nos despliega estas alternativas que están igual dentro de lo que es el Acuerdo Ministerial 026, que nos habla de reutilización, reciclado, coprocesamiento, tratamiento, disposición final. Entonces, dependiendo de cuál es el tratamiento que se le va a dar al desecho, esto es algo que normalmente se lo coordina con el gestor también, pues uno aquí lo identifica y dice, bueno, si se va a incineración, perfecto, entonces yo me voy aquí y escojo incineración, o si se va a disposición final, escojo aquí disposición final en celda de seguridad. Aquí incineración está en donde dice tratamiento, uno ingresa a tratamiento y se les despliega los diferentes tipos de tratamiento que existen por normativa, entre ellos la incineración. Entonces uno escoge ahí. Y si es reciclaje,
pues igual, uno hace clic en reciclado y se le despliega ahí algunas alternativas de reciclaje y escoge cuál es la que se le va a dar a su desecho. Y pues acá lo que nos pide es empresa prestadora de servicios, ¿no? Que es lo que les comentaba anteriormente, que es un campo que no es obligatorio de llenar porque el listado del sistema no está actualizado. Y pues principalmente es eso. Al final nada más lo que nos pide es que aceptemos la responsabilidad de que toda la información que hemos ingresado es veraz, es una información real, y pues con eso básicamente el registro está listo y pues pasa ya a revisión de la autoridad ambiental. Entonces, bueno, como pueden ver, se tiene que ingresar bastante información, hay que tener algunos insumos de lado, como por ejemplo si uno se trabaja con el listado 142 al lado, con la norma técnica INE también, y pues tratar de llenar pues, esta información de la mejor forma posible. Como buena noticia, creo que para todos, el Ministerio viene hace algunos meses atrás trabajando en un módulo para que el registro de generador sea automático. Es decir, que ya no entre a revisión, sino están trabajando en la actualización de un listado de desechos como el 142 actualizado, para que uno nada más ingrese, escoja los desechos que está generando, declare obviamente que esos desechos generan y el sistema automáticamente le emite su registro de generadores. ¿Sí? Entonces ya se evita mucho tiempo, sobre todo en el hecho de la revisión de parte de la autoridad, que es donde más a veces tarda este proceso. Entonces, bueno, seguramente habrá algunas preguntas de esto. Entiendo que más adelante vamos a solventar cualquier pregunta. Y pues, de la mano de todo este proceso, está relacionado con todo lo que tiene que ver con el almacenamiento y el etiquetado de los desechos como tal. Básicamente, todo lo que está desarrollado con el almacenamiento, todo lo que se basa en el almacenamiento etiquetado, se habla en la norma técnica INE 2266. ¿Sí? Ese es nuestro manual para poder nosotros identificar cuáles son las mejores formas o mejores prácticas de almacenamiento, etiquetado, señalización, tanto para el transporte como para el almacenamiento en planta como tal. Importante saber que esta norma está basada o sigue los lineamientos del SGA, que se deben haber escuchado mucho del SGA, pues la norma INE está basada justamente en el SGA y básicamente nos habla de recomendaciones relativas al transporte de materiales peligrosos, reglamentación en cuanto al modelo de Naciones Unidas y normativa nacional vigente en cuanto al etiquetado como tal. Y el objetivo principalmente de la norma es que establece los requisitos que se deben cumplir para el transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. ¿Sí? Entonces esto pues obviamente al ser una norma técnica ya es mucho más específica, ¿no? Esta es la clasificación de la que les hablaba hace un momento, del registro del generador, en donde aquí nos está justamente indicando cuál es esta clasificación, cuál es la división de las diferentes clases. Como pueden ver, pues hay 9 clases, ¿sí?, que nos define la norma INE 2266. Entonces la clase 1 que es de explosivos, la clase 2 que son gases, líquidos inflamables, etc. Y pues dentro de cada clase pues tenemos unas divisiones. Y basados en esta clasificación y en estas divisiones es que nosotros podemos identificar justamente cuál es la compatibilidad de estos desechos. ¿Sí? Simplemente pues aquí se encuentra detallado las diferentes clases y subdivisiones, y pues esta matriz nos va a ir indicando si se pueden almacenar juntos, que es el color verde, el color amarillo que nos habla de precaución, es decir, revisar incompatibilidades individuales. Entonces una alerta nos dice, revise bien, puede que sus desechos no sean compatibles para el almacenamiento o el transporte juntos. Y pues el color rojo que nos dice, sus desechos son incompatibles, usted no los puede transportar ni los puede almacenar juntos. Nada más que usando las diferentes clases o subdivisiones, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, si cruzamos la clase 5 que dice sustancias carburantes o peróxidos con la clase 8, veamos qué nos dice, ¿no? Por ejemplo, la 5.1 con la clase 8 nos da en rojo.
Y rojo, ¿qué significa? Son incompatibles, pueden requerir almacenamiento y transporte por separado. Es decir, ya nos está alertando y nos dice, usted no puede almacenar ni transportar esos desechos de manera conjunta. Sí, entonces esta es una guía y basado en esto es que el SUYA define justamente las incompatibilidades y pues en función de esta información es que vamos llenando el registro del generador, ¿no? Bueno, y justamente hablando de la compatibilidad, pues aquí nos dice, ¿no? Compatibilidad durante el apilamiento y manejo general de materiales peligrosos, y ya nos dice, no se deben apilar o colocar juntos los siguientes materiales. Entonces aquí ya nos empieza a detallar, dice alimentos tóxicos, con materiales tóxicos con alimentos, combustibles con carburantes, explosivos con fulminantes o detonadores, líquidos inflamables con comburentes. Entonces ya nos va indicando en esta norma que no puedo yo almacenar o transportar conjuntamente, todo esto basado en la matriz de incompatibilidades químicas, ¿sí? Entonces, como pueden ver, pues es algo muy sencillo, muy fácil y que nos da una información ya adecuada o apropiada para nuestro almacenamiento. Dígame, porque creo que la rondita de preguntas lo vamos a hacer más adelante. No, más que todo una pregunta, claro, bien. Es una apreciación sobre la matriz. Hay que recordar que la matriz tiene una fallita en la que es el almacenamiento con el 8 con el 4.2. Si se da cuenta, unimos el 8 con el 4.2, está en amarillito. No. No, en otra. Ahí, vas a poner el 8 con el 4.2 está amarillito. Que le dice precaución. Ahora pongamos 4.2 con 8. 4.2 con el 8. En rojo. Entonces, ese es el único problemita que tiene la matriz. De todas maneras, lo importante aquí es que nos está diciendo que tengamos precaución, y bueno, acá ya nos dice que son incompatibles. Yo creo que el mayor error sería si nos dice que puede almacenar o transportar, ¿no? De todas maneras, lo importante aquí es poder visualizar justamente que ya nos están indicando, dando una alerta justamente de qué podemos o qué no podemos hacer, ¿no? Es una guía, nada más. Esta actualización es del 2013, sé que están trabajando ya en la próxima actualización como tal. Seguramente pues estarán corrigiendo ahí varios aspectos que tal vez están no del todo bien, pero lo importante aquí es que sepamos que existe una matriz de compatibilidad, que sepamos usarla también y que sepamos que hay una guía ya que podemos basarnos para el tema del almacenamiento como tal. Estimado, yo sí concuerdo al 100% con el compañero porque debemos estar bien claros. En un eje de coordenadas XY, en el cual tú tienes una validación de valores entre las coordenadas, si en el eje YX de 8 a 1, tú tienes una incompatibilidad química en color verde, y tú te vas en cambio al otro validación de valores 418, tienes un eje rojo. Claro, todo debe coincidir. Exacto, todo debe coincidir. En este caso, ¿cuál vale? ¿Es incompatible en precaución o se requiere almacenamiento? Eso tiene que ser bien claro, no es la precaución. Claro. Sin embargo, pues creo que para todos quienes manejamos temas técnicos y en este caso incompatibilidades, es claro que es rojo, no es compatible, ¿no es cierto? Sin embargo, pues obviamente este es un tema de una normativa publicada, ¿no? Entonces obviamente esto se encarga de los entes de control, pero pues obviamente es una guía que a todos les tiene que servir, y en este caso pues específicamente lo que nos está diciendo es que deben tener precaución para almacenar, y claramente nos indica que es incompatible en esas dos subdivisiones de categorías como tal, ¿sí? Lo importante, como les comenté, es saber que existe normativa, que es saber cómo usarla, ¿sí?, para poder justamente hacer este almacenamiento adecuado. Dentro de los otros requisitos que existe o que exige la norma, pues como pueden ver aquí, es toda empresa que maneje materiales peligrosos debe contar con procedimientos de instrucciones operativas formales de forma segura para este tipo de procesos como tal, ¿no? Entonces lo que nos está indicando básicamente aquí es que debemos al interno de nuestra empresa tener procedimientos instructivos, manuales específicos respecto al embalaje, a la producción, a la carga, descarga, almacenamiento, manipulación, disposición adecuada, descontaminación y limpieza. Es decir, como mínimo
al ser generadores, nosotros debemos tener información, manuales, instructivos, etcétera, de cada uno de estos aspectos como tales, al manejar, al generar algún tipo de material peligroso. Es muy importante tomar en cuenta que dispongamos de información sobre esto. De forma adicional, pues, de la misma manera, lo que nos solicita aquí es que tengamos capacitaciones, al menos en estos temas que están aquí. Entonces, todos nuestros operarios o personal que maneje desechos peligrosos, pues como mínimo deberá tener capacitaciones en estos temas que pueden ver aquí, ¿no? Clasificación de materiales peligrosos, reconocimiento e identificación de materiales, manejo, mantenimiento y uso de equipo de protección personal, planes de respuesta a emergencias, etc. Pues como mínimo la norma nos dice, si usted maneja desechos peligrosos, su personal deberá estar capacitado al menos en estos temas. Nos da también ciertos lineamientos en cuanto al apilamiento, ¿no? Entonces aquí igual, de la misma manera nos dice que los materiales deberán estar apilados cumpliendo con la matriz de incompatibilidad, que es la que acabamos de ver hace un momentito, que los envases no deberán estar colocados directamente en el piso, sino sobre plataformas o pallets, ¿sí? Que los envases con materiales líquidos deben apilarse con la tapa hacia arriba, que la altura del apilado debe aplicarse de acuerdo al tipo de embalaje, envase, clase de peligro y cumpliendo con las normas respectivas, porque ya nos da algunos lineamientos de cómo hacer el apilamiento de los desechos como tal. También nos habla de la localización, ¿no? Pues nos dice cuáles son esas características que deben tener los almacenamientos que nosotros, o los sitios que nosotros identifiquemos como almacenamiento de desechos. Pues aquí nos dice, deben estar situados en lugares alejados de áreas residenciales, de escuelas, hospitales. El almacenamiento debe contar con señalización y letreros alusivos a la peligrosidad de los materiales. El sitio de almacenamiento debe ser restringido y no permitir la entrada de personas no autorizadas. Situarse en un terreno o área que no esté expuesta a inundaciones. Estar en un lugar fácilmente accesible para todos los vehículos de transporte, especialmente bomberos para casos de contingencia. Entonces ya la norma nos define cuáles son las características del sitio que nosotros consideremos o que ubiquemos como almacenamiento de los desechos peligrosos. Como pueden ver aquí, pues, incluso en la normativa que acabó de emitirse el mes anterior, en el reglamento ambiental del código, el reglamento del código ambiental, en el área en la parte relacionada con el almacenamiento, de la misma manera, pues, nos establece ya que ciertas características, y aquí como pueden ver, nos indica la INE, ¿no? Pues nos está nuevamente botando hacia la INE y nos dice para que usted almacene de manera adecuada, pues tiene que limitarse o regirse a lo que dice la norma INE como tal. Y pues un punto importante es que dice los operadores podrán almacenar sus residuos o desechos peligrosos y especiales máximo por un año conforme a la normativa técnica correspondiente, y en casos justificados se podrá extender dicho plazo. Entonces, como pueden ver aquí, pues ya nos está diciendo cuál es el tiempo máximo que nosotros podemos tener almacenado un desecho, y nada más con aspectos justificables o en casos justificados se podrá extender este plazo. Sin embargo, el almacenamiento de un desecho, según la nueva norma, es de máximo un año, ¿sí? Y posterior a eso, pues tiene que ya darse una gestión como tal a este desecho. En el mismo reglamento del Código Ambiental nos establece ya algunas condiciones de almacenamiento, ¿no? Ya nos dice, pues, almacenar y manipular residuos o desechos peligrosos asegurando que no exista dispersión de contaminantes en el entorno, verificando nuevamente aspectos técnicos de compatibilidad. Como pueden ver, la normativa nos exige y nos recalca insistentemente el tema de la compatibilidad, ¿sí? No almacenar residuos o desechos peligrosos especiales en el mismo sitio con sustancias químicas u otros materiales. Entonces, lo que nos está diciendo, usted no puede mezclar sustancias químicas con desechos químicos peligrosos, desechos peligrosos, ¿no? Como saben, pues las sustancias químicas o productos químicos no son iguales a los desechos como tal, entonces nos pide que no almacenemos juntos sustancias químicas peligrosas o productos químicos peligrosos con desechos como tal. Igual ya habíamos visto esto en la norma 2236, que nos dice que los locales deben ser con acceso restringido, deben tener con la señalización apropiada de forma visible, contar con material y equipamiento para atender contingencias. Esto es muy importante. Todo sitio de almacenamiento debe tener su kit de contingencias, dado el caso que exista un evento, un conato de incendio, un derrame
pues yo debo poder tener los medios inmediatos para actuar y poder contener inicialmente algún tipo de contingencia que exista. Contar con sistemas de extinción contra incendios, contar con bases o pisos impermeabilizados, según sea el caso, y otros que determine la autoridad ambiental. Dependiendo del sitio, del tipo de desecho, de la actividad, pues la autoridad ambiental puede definir ciertas características que debe tener su sitio de almacenamiento. Y pues básicamente el etiquetado, como les había comentado anteriormente, ya existe una planilla, un formato, un modelo que el ministerio nos da, nos facilita, y básicamente ese es el que usa Incinerox. Nosotros usamos la misma información que se descarga en la plantilla del ministerio, y pues nosotros contamos ya con estas etiquetas que muchas veces cuando nuestros clientes no disponen de sus etiquetas, pues simplemente se nos solicita y nosotros pues acudimos con las etiquetas. La intención de todo esto es que sus desechos siempre estén en las mejores condiciones posibles, y nosotros, si podemos proveerles de las etiquetas para que ustedes los tengan almacenados adecuadamente, etiquetados, y que eso nos sirva a nosotros también en el transporte, porque los desechos deben transportarse también con una etiqueta que identifique qué tipo de desecho es, en qué cantidades viene, etc. Pues es un tema de coordinación nada más. Nosotros poseemos estas etiquetas y se les provee sin inconveniente. Como pueden ver, son algunos modelos de etiquetas que tenemos ahí, que algunos diferentes tipos de desechos. Y como les recalco, pues con la información justamente que exige el ministerio para cumplir con esta obligatoriedad. Bueno, básicamente esta es mi intervención. Seguro habrá dudas, preguntas, que entiendo que habrá una ronda de preguntas posteriores donde podemos solventarlas. Muchas gracias.